Y he titulado este mensaje, y sabéis que de vez en cuando hacemos un culto especial para recordar el sacrificio, la sangre de Jesús, y he titulado este mensaje Cubiertos por su sangre. Y Jesús nos habló y nos llamó. Una de las cosas que le dijo a sus discípulos es que hiciéramos memoria de esto. Eso quiere decir, y Jesús nos estaba avisando, que como tantas cosas de la vida cristiana, nos íbamos a llegar a acostumbrar interiormente, o nuestra mente se iba a llegar a acomodar a algo que hemos oído en muchas ocasiones, y es necesario recordar y hacer memoria de algo para volver a traerlo a nuestra mente, a nuestros actos, a todo nuestro ser, que esté vivo ese recuerdo. Jesús sabe y nos conoce y sabe que somos tendentes a olvidar o a acostumbrarnos a algo. No te acostumbres a no recordar la cruz. No te acostumbres a no emocionarte con la cruz. Debemos regresar y hacer memoria de ese sacrificio muy de vez en cuando, y por eso en el año tomamos varios domingos. Y estamos hablando domingos atrás de familias, y se me hacía también muy interesante o muy adecuado poder recordar la sangre en ese contexto, familias. Necesitamos la sangre de Jesús en nuestros hogares. Necesitamos la sangre de Jesús que cubra nuestros pensamientos, que cubra nuestro corazón, que cubra nuestro interior y que cubra nuestros hogares. Lo que lleguemos a hacer en nuestros hogares por la gracia y por la mano de Dios en ellos será porque Jesús un día derramó su sangre por ti, por tu familia también. La sangre y el poder de esa sangre es tan efectivo para la iglesia como lo es para tu hogar. Y te he animado, y tantas veces lo hemos dicho en ocasiones: toma el pan y el vino en tu casa. Siéntate, aunque tengas 2 o 3 en tu casa, como a veces a mí me pasa, que dicen, bueno, pues yo no quiero, pues no lo entiendo. Pero hazlo, declara la sangre de Jesús cubriendo tu hogar, cubriendo tu matrimonio. Y por eso he puesto este título, Cubiertos por su sangre. Quiero comenzar desde un texto que es una historia que el propio Jesús cuenta, y está interesantísima. Y aunque no habla directamente de la sangre, pero nos hace referencia a esa palabra extraña que vas a leer a veces en la Escritura, que es propiciación. Jesús nos fue propicio. Una palabrita extraña, ¿no? Hay una doctrina con esa palabra que para nosotros es imprescindible en nuestra fe, que quiere decir que cuando Jesús nos fue propicio es que Él pagó y llevó toda la ira del Padre que a ti y a mí nos correspondía pagar por nuestro pecado, cayó sobre Jesús. Él la pagó. Y por eso hoy tú y yo podemos estar libres de ese castigo, libres de esa ira, porque nos cubre su sangre. Él nos fue propicio. Hay varios salmos incluso que profetizan esa obra de propiciación. El propio templo, el final de ese templo era ese lugar santísimo donde estaba el arca, y la tapa que cubría el arca era el propiciatorio. Todo apuntaba a la obra de Jesús. Él nos fue propicio. Él se subió a esa cruz y pagó esa culpa tuya y mía. Y esta historia habla sobre eso. Es interesantísimo en la versión que te lo voy a leer. Quiero que lo puedas seguir y lo escuches atentamente. Lucas 18, apúntalo. Toma notas, recuerda los domingos traerte una libreta, una tablet, algo donde puedas apuntar. Del 9 al 14 en la TLA lo vamos a leer. Y Jesús está hablando los versículos anteriores sobre la oración y esa viuda, recuerdas. Y aquí sigue hablando sobre la oración, pero introduce los elementos del sacrificio de Jesús y de esa propiciación. Y hubo uno que lo entendió y otro no. Y es tan específico en las características que por eso quiero empezar desde aquí. La actitud de uno y de otro fue tan diferente, y quiero arrancar desde aquí para que podamos buscar y abrazar la actitud de este publicano que se humilló al orar, que entendió que necesitamos la misericordia y el perdón de Dios. Vamos a leerlo, está muy buena en esta versión, escúchalo atentamente. Dice: una vez Jesús estuvo hablando con unas personas, de esas que se creen muy buenas y que siempre están despreciando a los demás. Y estaba conversando con personas con esa actitud. ¿Te has conversado alguna vez con personas así?
tú mismo te has dado cuenta, te has escuchado a ti mismo y a veces te has dado cuenta, ¿por qué hablo como que todo lo supiera? A veces tenemos conversaciones con otros que dices, ¿por qué se creen tan buenos? O a veces te escuchas a ti mismo y dices, ¿por qué me creo tan bueno? Pues así estaba hablando Jesús con unos y dice, a estas Jesús les puso este ejemplo. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos, publicano. ¿Te acuerdas la semana pasada que hablamos de Zaqueo? ¿Recuerdas lo que era un publicano? La peste, lo peor y el que robaba a su propio pueblo. Pues había un fariseo y un publicano. Puesto de pie, el fariseo oraba así. Y aquí me gusta la Reina Valera porque dice, hablaba consigo mismo, ni orar lo considera. Estaba recitándose a él mismo, ahora lo vas a ver todo lo que hace bien. Y hay versiones que ni orar lo consideran. Dice, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ellos son ladrones, son malvados, engañan a sus esposas con otras mujeres. Tampoco soy como este cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana. Yo te doy la 10ª parte de todo lo que gano. Entonces el cobrador de impuestos, en cambio, se quedó un poco más atrás. Fíjate qué interesante, uno se sintió digno para ir más adentro del templo, otro se sintió tan indigno que ni siquiera pudo entrar a la parte donde entró el fariseo. Ni siquiera se atrevía a levantar la mirada hacia el cielo, sino que se daba golpes en el pecho y decía, Dios, ten compasión de mí y perdóname por todo lo malo que he hecho. Reina Valera dice aquí, Dios, sé propicio a mí que soy un pecador. Me encanta que use ahí esa palabra. Sé propicio a mí, ten compasión de mí, perdóname. Cuando terminó de contar esto, Jesús les dijo a aquellos hombres, les aseguro que cuando el cobrador de impuestos, el publicano, regresó a su casa, Dios ya lo había perdonado, pero al fariseo no. Porque los que se creen más importantes que los demás son los menos valiosos para Dios. En cambio, los más importantes para Dios son los humildes. Y está muy interesante esta historia que Jesús cuenta a un público que tenía en ese momento creedores o pensándose de ellos mismos que todo lo hacían bien. Y el final de esta historia, Jesús es muy claro y dice, uno llegó a su casa con sus pecados perdonados y el otro no. Quiere decir que el sacrificio que todavía en este momento no se había producido, todavía Jesús no había ido a la cruz, pero toda esta historia estaba apuntando a esa propiciación y a esa obra de Jesús. Quiere decir que ese sacrificio es inválido para uno y válido para otros. No, su sacrificio es válido para todos. Pero la diferencia aquí entre uno y otro es la actitud y el corazón de cada uno. Uno colocó su vida en esa oración bajo sus actos buenos. Señor, voy a la iglesia, vengo a todas las reuniones, diezmo, no hago esto, no hago lo otro, dejé de hacer aquello, ya no peco en esto, hago todo esto bien. Y su oración es recitarle a Dios como si Dios no supiera todo lo que él hace bien. Su actitud y su vida la estaba colocando, estaba exponiendo ahí su corazón bajo sus actos. Eso no redime, eso no lava, eso no transforma. No es que la sangre o el sacrificio no sea válido para la gente con esa actitud, es que esa actitud no te coloca bajo la cruz. En cambio el otro ni siquiera entró al lugar donde el fariseo entraba. Me imagino que se quedó a las puertas del atrio, no lo sé. Pero dice que se quedó más atrás. Y su corazón estaba, y sus labios estaban evidenciando su corazón. Soy un pecador. Sé propicio a mí, Jesús. Dios, sé propicio a mí. Reconozco que necesito tu sacrificio para ser justo y ser bueno. Yo no soy bueno. El otro estaba diciendo, soy tan bueno que no soy como ese publicano asqueroso. Le faltó decir, ¿verdad? Pero el otro estaba reconociendo, no soy bueno, no tengo nada bueno en mí. Sé propicio a mí, Jesús. Necesito tu perdón.
Y no sé si entiendes o ves la diferente actitud donde te coloca. Y ojalá en esta mañana, al recordar la sangre y el sacrificio de Jesús, pueda grabarse en tu corazón cada día de tu vida, en tus mejores épocas donde más o menos haces las 3, 4 que tienes que hacer bien, o en tus peores épocas donde a veces ni a una le damos. Ojalá cada día de tu vida te levantes y al abrir tus ojos lo primero por la mañana recuerdes y seas como ese publicano que se acerca a Dios y le dice: te necesito, no hay nada de bueno en mí, te necesito, Jesús. No que te coloques bajo la memoria de no he diezmado, he ayunado, ¿y qué? ¿Bajo qué verdad vivimos? Porque lo que tenemos o lo que lleguemos a obtener o a hacer es por esta sangre. Es por su sacrificio. Y este hombre lo entendió. Y me encantan los elogios que le hace Jesús. O sea, Jesús al contar la historia lo está destacando. Y Jesús era bien, bueno, pues cómo no va a ser inteligente, no es Dios, pero bien inteligente al contar esta historia. Puso a un publicano de ejemplo. Lo peor. Junto a prostitutas, junto a lo peor. O sea, eso le rompió la cabeza a todos los que estaban escuchando, te lo aseguro. Este ejemplo les rompió la cabeza. Me dices que un publicano me lo estás poniendo por encima de un fariseo. ¿Perdón? ¿El que hace todo bien? Sí, pero él tuvo un corazón que entendió: Dios, se me propició. Perdóname. Y quiero hablarte rápido de 5 beneficios, muy así de pasada, pero para que se grabe en tu corazón, que tiene la sangre. Que cada mañana cuando te levantes tú seas bien consciente: necesito la sangre de Jesús para este día. Necesito vivir bajo los beneficios de esa sangre. No te creas ni un solo día, ni en la mejor época de tu vida donde se te da todo, no te creas que puedes vivir ajeno a esa sangre. No puedes. No te creas autosuficiente, no te creas que ya se te dieron las cosas. Que cada día al abrir tus ojos puedas recordar esto y decir: hoy necesito que la sangre de Jesús me cubra, como cada día. Número 1, la sangre de Jesús limpia nuestra culpa. Hebreos 9:14 dice, en la PDT te voy a leer, dice: pero la sangre de Cristo puede hacer muchísimo más. Se ofreció a Dios como un sacrificio perfecto por el Espíritu Eterno. Su sangre purifica nuestras conciencias, nuestra conciencia del mal que hemos hecho, para que así podamos adorar, otras versiones dicen servir al Dios viviente. O sea, esto está mega ultra profundo. La culpa es un veneno que todos lidiamos con ella. Todos, en mayor o menor escala. El pecado trae consecuencias. Jesús te lava del pecado, pero a veces vivimos las consecuencias del pecado. Y te digo y te anuncio que de las 1000 consecuencias que podría tener un solo pecado, la gracia de Dios te ha quitado el 80%. Estás viviendo quizás algunas por tu aprendizaje. Ahora, una de esas consecuencias es la culpa. Y la sangre de Jesús tiene la capacidad, y uno de sus beneficios es que lava tu conciencia. Una conciencia sucia, una conciencia que pesa, es horrible. No sé si lo has vivido en alguna época de tu vida. Si la enfrentas es horrible, si la echas a un lado te va a perseguir. Pero dice que la sangre de Jesús limpia nuestras conciencias. Y dice algo increíble: para que puedas adorar, servir a Dios, dicen otras versiones. Es imposible servir, que al final es un acto de adoración, vivir para el Señor, dar tu vida a Jesús, sin haber experimentado y experimentar cada día el beneficio de una conciencia limpia por su sangre. Porque un servicio con una conciencia no limpia te va a llevar a buscar un montón de alternativas para aliviar tu culpa. No sé si me sigues. Un servicio a Jesús, una vida para Jesús sin una conciencia limpia por su sangre, te va a llevar a buscar alternativa 1, alternativa 2, alternativa 3, para librarte de esa culpa.
porque es una carga. Y esas 1000 alternativas, aunque no te des cuenta, te están distrayendo de una adoración y un servicio genuino al Señor. Su sangre limpia nuestras conciencias. Ya solo con esto, wow, vivir libre de la culpa, qué gran beneficio. Número 2, la sangre de Jesús nos lleva a la presencia de Dios. Dice Hebreos también, porque si quieres aprender más sobre la sangre, lee Hebreos. Es tan instructivo sobre esto y vas a encontrar versículos un poco extraños, pero ahí con un buen comentario que te lleve al Antiguo Testamento lo vas a entender. Y dice Hebreos 10, versículos 19 y 20. Entonces, hermanos, podemos entrar con toda libertad al lugar santísimo, gracias a la sangre que Jesús derramó. No gracias a lo guapos que somos, no gracias a que, bueno, ahora ya me he comprometido, ya voy más a la iglesia, ya hasta voy a la oración. No. Gracias a la sangre de Jesús. Jesús abrió un camino nuevo para nosotros a través de esa cortina. Él mismo es ese camino nuevo y vivo. Es decir, lo abrió ofreciendo su propio cuerpo como sacrificio. ¡Wow! Creo que lo sabes, pero te lo voy a recordar. El templo estaba formado por un atrio, un patio, donde se ofrecían los sacrificios. El sacerdote había un altar y en ese primer lugar que era el patio ofrecía el sacrificio. Después esa sangre era rociada en varios sitios donde la ley decía. Después estaba el lugar santo, donde había varios simbolismos que nos hablaban de la presencia de Dios, y luego estaba el lugar santísimo, donde solamente una vez al año el sumo sacerdote podía entrar. Era lo que habrás oído el Yom Kippur, el día de la expiación. Eso estaba marcado en las leyes. Y ese día el sacerdote ofrecía un sacrificio y llevaba esa sangre a ese lugar santísimo y la rociaba sobre ese propiciatorio. Por eso con esto vas a entender muchas de las palabras que luego el Nuevo Testamento nos hablan, porque son un reflejo. Toda esa figura del templo y de los sacrificios es un reflejo de lo que vino después a hacer Jesús. Entonces nadie podía entrar a donde estaba la presencia de Dios, que era el fondito del templo, el lugar santísimo, donde estaba el arca y ese propiciatorio. Solamente el sumo sacerdote, ni siquiera los sacerdotes. Había una tribu, de ahí eran todos los sacerdotes. Ellos cuidaban el templo, ellos ponían el aceite en las lámparas. Era todo un curro, O sea, a veces parece que el sacerdote estaba ahí entre cantos, pero era todo un curro. O sea, ya solo matar los sacrificios, degollarlos, matarlos, quemarlos, cortarlos. O sea, yo creo que acaban reventados. Echar aceite a las lámparas, cuidar, cambiar los panes de la proposición, o sea, era todo un trabajo. Pero solamente el sumo, el mero sacerdote, entraba a ese lugar una vez al año. Y dice Hebreos que ahora tenemos un sumo sacerdote que es Cristo, que Él pagó un sacrificio una vez y para siempre. Ahora ese lugar donde estaba la Shekinah, la gloria de Dios que cantamos y pedimos, solo lo podía disfrutar, digo entre comillas, porque como hubiera algún pecado que no hubiera ofrecido sacrificios, ahí se moría. O sea, daba miedo esa Shekinah también. Pero esa presencia de Dios tan fuerte, solo la podía experimentar ese sumo sacerdote una vez al año. Dice este versículo que la obra de Jesús nos dio el acceso, acabamos de leer, al lugar santísimo. Wow, no sé si entiendes eso. Tú tienes acceso a esa gloria de Dios ahora. Mira, ni sé explicarte esto de lo profundo que es, porque la gloria de Dios da miedo, asusta. La gloria de Dios, para que te hagas una idea, no es lo romántico que pensamos de, ay, he llorado en la presencia de Dios. No, eso no es la gloria de Dios. La gloria de Dios podríamos definirla como la condensación de todos los atributos de Dios en uno solo revelado a ti. O sea, eso da miedo. Pero te está diciendo que Cristo te dio acceso a ese lugar donde tú puedes experimentar eso. Te dio acceso, el sacrificio de la cruz, a que tú hoy vayas en el metro
Y en medio de tanto mundo espiritual que ni lo vemos, se te puede manifestar la gloria y la presencia de Dios y hablarte el Espíritu Santo. ¿Sí? En medio de tu casa, vas por la calle caminando, aquí mismo, tú tienes acceso a ese lugar santísimo. Ese sumo sacerdote entraba, y creo que lo sabéis, pero por el que no sabe lo cito, con una cuerdecita atada a su tobillo, con unos cascabeles, unas campanillas, unos cascabeles, porque si dejaba de sonar desde fuera tenían la orden el otro sacerdote de tirar de la cuerda, porque se había muerto. Y si por unos momentos no sonaba, tiraban, porque si el otro sacerdote entraba a buscarle también se moría. Entonces esa cuerda era para tirar de él, se ha muerto, ese sacrificio, ese día de la expiación, quizás se había dejado algún pecado del pueblo que no había ofrecido sacrificio, no estaba puro para entrar a ese lugar, ¡pum!, moría. O sea, te está dando acceso Jesús a esa gloria de Dios. Dice, nos ha dado acceso al lugar santísimo. ¡Wow! Número 3. La sangre de Jesús nos santifica. Hebreos 13:12 dice, por lo cual Jesús también sufrió la muerte fuera de la ciudad, ahora te explico esto, para purificar a su pueblo con su propia sangre. Nos da dos detalles este versículo. Primero, que fue hecho fuera de la ciudad. Sabes que a Jesús no le crucificaron en Jerusalén, fue a las afueras de Jerusalén. Todo lo de antes, la pasión y todo lo que estas semanas, pues las ciudades, los países recuerdan, ¿no? La pasión y de Jesús y la Semana Santa y todo eso. Y todo eso fue en Jerusalén, en ese camino, pero el sacrificio y la cruz fueron a las afueras. Había una ley que decía que para ese día de la expiación el sumo sacerdote lo tenía que hacer de esta manera. Entraba al atrio, ofrecía el sacrificio en el altar, sacaba la sangre, extraía la sangre de ese sacrificio, esa sangre la dejaba aparte porque ahora iba a hacer otra cosa, y ese animal sacrificado tenía que irse fuera del campamento, no fuera del templo, fuera del campamento, y lo tenía que quemar completo, en simbolismo de que el pecado no iba a habitar entre el pueblo. Esa sangre que había salido del animal la llevaba al lugar santísimo, y ¿sabes dónde la vertía? Sobre esa tapa del arca que se llamaba propiciatorio. Ahora entiendes cuando la Biblia dice Jesús me fue propicio. Hay un salmo, no lo he apuntado porque ya no me va a dar tiempo, pero hay un salmo maravilloso que es toda una profecía. Jesús me fue propicio, Él me ha salvado. Esa sangre era derramada sobre el propiciatorio en símbolo de perdón de todos los pecados. Ahora imagínate si el sacrificio de Jesús fue perfecto, que tuvo en cuenta la historia y el momento, que fuera igual que ese animal que fuera del campamento tenía que ser entregado. Jesús fue crucificado fuera de Jerusalén. Y su sangre, igual que en ese momento que el sacerdote la llevaba, fue llevada para todo el pueblo, para el beneficio de todo el pueblo. Solamente, dice este versículo, que esa sangre era para purificar. Solamente vas a ser purificado y santificado a través de su sangre. Lo acabamos de cantar en este increíble canto. Las últimas décadas se me ha metido un pensamiento dentro de la iglesia que ha querido para mí contaminar la pureza de lo que es el evangelio. Y es el pensamiento de, ay, tú tienes que trabajar para ser mejor persona. Ay, qué buena gente es fulano, qué buena gente es mengano. Ay, y como que eso le ponemos la etiqueta de qué buen cristiano. Y para mí eso desvirtúa la pureza de lo que es el evangelio, porque el deseo de cambio viene de parte de Dios. Cuando enfrentas un pecado, cuando hay arrepentimiento, surge un deseo de cambio. Pero eso deja de ser puro en el momento que a ese deseo de cambio le sigue, quiero hacerlo bien, quiero ser mejor persona, me voy a esforzar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. No. Al deseo de cambio que es genuino, porque eso es lo que la obra del Espíritu Santo en nosotros nos convence de pecado.
nos hace ver la realidad de nuestro error. Pero la pureza del Evangelio es, a ese deseo de cambio le tiene que seguir: corro a la cruz, corro a la sangre. No hay en mí, o no puede haber en mí, un deseo de cambio que no se ampare en la sangre, porque todo acto, dice este versículo, de santificación, que es los cambios que vamos a hacer cuando somos santificados, cuando antes mentías y hoy no. Cuando antes, lo hablamos esta semana del discipulado, no me acuerdo en cuál, pero cuando antes te juntabas, y a mí me ha pasado, con 2, 3 personas, a lo mejor entrabais en crítica, en chisme, y te ibas a casa tan normal y ni mal te sentías. Y podías orar, acababais de pelar a fulano, pero no había un sentimiento de qué mal lo he hecho. No, al revés. A veces hasta, qué bien, le he abierto los ojos a esta persona. Qué buen hermano soy, que le he hecho ver lo que no veía. Pero cuando la sangre empieza a cubrirte y empiezas a ser santificado y vuelves a tener una conversación así, ya no te vas tan guay, te vas hecho polvo. Y no te queda otra que correr a la cruz. Madre mía, Dios, ¿cómo he podido tener esta conversación? Y dices, hace 3 años yo estaba tan bien cuando hablaba estas cosas. ¿Te ha pasado? Eso se llama ser santificado. Y seguramente de aquí a 5 años, cosas que hoy haces y te sientes tan bien, de aquí a 5 años las recuerdes y digan, madre mía, ¿cómo podía yo hacer eso? Porque hay un proceso en el que somos purificados, santificados. ¿Sí? Eso es por su sangre. En el momento que tú metas a la pureza del Evangelio, que es la cruz, no hay nada más puro que la obra de Jesús. El momento que tú le incluyas pensamientos humanistas, ay, tengo deseos de ser mejor persona. ¿Perdón? Tengo deseos de correr a la cruz, que me cambie, que me transforme, que me haga como Jesús. Deseo de cambio está bien. ¿Cómo gestiones ese deseo de cambio? Ahí puede ser ya algo puro o no. ¿Sí me explico? Solo es su sangre, no hay mérito en nosotros, solo es su obra. Dice este versículo, nos purifica. Número 4. La sangre de Jesús nos acerca a Dios. Colosenses 1, 20 y 22 dice, y con gusto decidió reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Dios hizo las paces con nosotros a través de la sangre que Cristo derramó. Vamos a leerlo de nuevo. Dios hizo las paces con nosotros a través de la sangre que Cristo derramó. Vamos a leerlo otra vez porque quiero que se grabe en tu corazón. Dios hizo las paces con nosotros a través. No, Dios hizo las paces conmigo porque ahora soy mejor cristiano. Porque ahora pues ya me comporto mejor. Ahora diezmo. Con esto no digo pues que te comportes mal o que dejes de diezmar, no. Hablo la gestión interna que a veces hacemos y la lectura de nuestras propias vidas, debajo de quién lo haces. Porque si esa es la gestión en pensamientos, somos como el fariseo de la historia del principio. No es una gestión o una visión de vida bajo la cruz, sino bajo mis acciones. No, y me siento bien porque soy mejor que ayer. Y seguramente perfeccionemos cosas por ese proceso de la santificación, pero es por su sangre. Y dice aquí que hicimos las paces con Dios por la sangre, no porque ahora, porque a veces nuestra mente nos engaña. Ay, ahora como que me porto mejor, entonces parece que Dios pues me va a recibir mejor. Voy a tener más paz con Él porque ahora pues ya sabe que ya pues robaba y ya no robo. Y ahora pues ya Dios va a hacer las paces conmigo. No. Eso es el efecto de la sangre en tu vida, ese cambio. Pero tu relación con Dios es por la sangre de Cristo. Dice aquí, antes ustedes estaban alejados de Dios y su manera de pensar los hacía enemigos de Dios porque practicaban la maldad. Pero ahora Dios, por medio de la muerte física de Cristo, los ha convertido en sus amigos.
Cristo murió para presentar los santos ante Dios, es decir, sin ninguna mancha ni maldad que pueda ser juzgada por Dios. Puedes ser amigo por la sangre de Jesús. Y número 5, me ayuda Josué, con esto acabo. La sangre de Jesús nos da la victoria. Dice Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Está hablando, y este capítulo, claro, está hablando del acusador, de Satanás, y es una visión también de la eternidad, de lo que cuando estemos delante de Dios, pues el acusador querrá acusarnos y dice, le habrán vencido por la sangre. Pero yo creo que eso es efectivo aquí también, en esta vida. Porque Satanás no para de acusarnos, de mentirnos, de querer engañarnos, de tentarnos. ¿Sí o no? ¿O hay alguien aquí que diga, no, a mí Satanás, pues yo vivo libre de todo lo que él hace? Bueno, a lo mejor eso es peligroso, ¿no? A lo mejor es que estás demasiado aliado con él, ¿no? Como para que él te considere un enemigo. Entonces, bueno, habría que analizar cada caso, ¿no? Pero creo que si no estamos de la mano del diablo y somos hijos de Dios, pues tenemos un enemigo. Y ese enemigo se inaugura el día que recibes a Cristo. Y no para, ni querrá parar el día que nos vayamos de esta tierra. Y dice que ellos, refiriéndose a nosotros, a los santos, le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Tú tienes victoria por la sangre de Jesús. Tú tienes victoria sobre el pecado. Tú tienes victoria sobre las mentiras del enemigo. Tú tienes victoria sobre las acusaciones. Él es el acusador. Qué título más feo, ¿verdad? El mentiroso, dice la Biblia, es acusador. Qué feo. Y tú tienes victoria sobre cada uno de ellos, no por tus méritos, no porque estés en una buena racha, sino por la sangre del Cordero. Amén. Vamos a orar, ponte en pie y vamos a tomar el pan y el vino. Y por un momento, antes de que vengamos y cojamos el pan y el vino y demos las gracias por cada uno de ellos, solo un minuto ahí en tu lugar, dile: Señor, yo quiero vivir cubierto por tu sangre. Yo quiero que mis pensamientos, mi vida, mis acciones estén cubiertos por tu sangre, Señor. Pídeselo a Él. Pídeselo al Señor. Revélanos esa sangre, Señor. Tu sacrificio perfecto se ha revelado a nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y vamos a hacer algo ya para los minutos que nos quedan para terminar. Vamos a tomarlo hoy por familias. Si tu familia está aquí, quiero que te juntes con ellos después de coger el pan y el vino, porque pues estamos hablando de los últimos domingos de familias y, como decía al principio, creo que la sangre también es derramada para nuestros hogares, para nuestras casas. Si tu familia no está aquí, júntate con otro soltero, soltera o alguien que esté en este lugar que no tenga su familia. Júntate, porque somos familia de fe y eso es maravilloso también. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar por la última fila. Vas a venir, vas a tomar tu vasito, tu trocito de pan y vas a volver a tu lugar y vamos a hacerlo ágil para poder orar y tomarlo juntos, ¿ok? Así que puedes venir.